Era una época de profunda reflexión y búsqueda espiritual. El ayuno, una práctica que trasciende generaciones, es un vínculo sagrado entre el humano y lo divino. En tiempos de incertidumbre, la humanidad siempre ha buscado maneras de acercarse a Dios, y una de las formas más poderosas y significativas de hacerlo es a través del ayuno. Imagina la antigua tierra de Israel, donde los profetas caminaban y las historias de fe se transmitían de generación en generación. Entre estos relatos, emerge la práctica del ayuno, un acto de devoción que simboliza la entrega total a Dios. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de purificar el alma, de mostrar humildad y buscar una conexión más profunda con el Creador. En la Biblia, encontramos varios ejemplos de ayuno que ilustran su importancia espiritual. Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Elías, el profeta, también ayunó mientras huía de la reina Jezabel, buscando la protección y la orientación divina. Y, por supuesto, Jesús, nuestro Salvador, que ayunó en el desierto durante 40 días, resistiendo las tentaciones y fortaleciendo su espíritu para la misión que estaba por venir. Hoy, nos concentraremos en una historia específica, la de Daniel, un hombre de fe inquebrantable que, en tiempos de tribulación, encontró en el ayuno una manera de conectarse con Dios y obtener respuestas divinas. La historia de Daniel es un testimonio poderoso de cómo el ayuno, cuando se hace con sinceridad y devoción, puede atraer la atención de Dios y traer revelaciones profundas y transformadoras. Prepárate para un viaje a través de los antiguos textos bíblicos, donde exploraremos la vida de Daniel, su compromiso con Dios y los milagros que ocurrieron como resultado de su ayuno. Esta es una historia de fe, perseverancia y la búsqueda incesante de la presencia divina. En el auge de la historia antigua, Babilonia se erigía como un imperio poderoso e imponente, gobernado por el rey Nabucodonosor. Era una época de conquista y dominación, y entre los cautivos llevados a esta tierra extranjera estaban los judíos, arrancados de su hogar y forzados a vivir en un entorno repleto de idolatría y costumbres paganas. Los judíos, ahora exiliados en Babilonia, enfrentaban un desafío diario de mantener su fe y sus tradiciones en medio de una cultura que los presionaba a conformarse. La vida en el cautiverio no era fácil, además de la nostalgia de su tierra natal, había la constante tentación de abandonar sus creencias para adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, muchos permanecieron firmes, y entre ellos estaba Daniel, un joven de notable sabiduría y devoción a Dios. Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, fueron seleccionados para servir en el palacio del rey. Incluso en medio del lujo y las tentaciones de la corte babilónica, Daniel decidió en su corazón que no se contaminaría con los manjares del rey, manteniéndose fiel a las leyes alimentarias de su pueblo. Su determinación y fe lo destacaron, y rápidamente ganó la confianza y el respeto de los oficiales del rey. Pero la vida de Daniel estaba a punto de volverse aún más desafiante. Mientras servía en la corte, Daniel fue agraciado con visiones y sueños proféticos que revelaban el futuro del imperio y del pueblo de Dios. Estas visiones, aunque llenas de significado divino, a menudo dejaban a Daniel perturbado y en busca de respuestas. Fue en este contexto de exilio e incertidumbre que Daniel, movido por su fe y el deseo de entender los misterios revelados a él, decidió dedicarse al ayuno y la oración. Sabía que, para obtener la orientación divina necesaria, necesitaba una comunión más profunda con Dios, y el ayuno era el camino para ello. Babilonia, con sus riquezas y poder, podría haber seducido a muchos a abandonar sus raíces, pero para Daniel, era un campo de pruebas donde su fe sería continuamente puesta a prueba y fortalecida. Y fue en este escenario que su jornada de ayuno comenzó, una jornada que no solo transformaría su vida, sino que también traería un mensaje poderoso para todas las generaciones futuras. Daniel, este joven judío llevado cautivo a Babilonia, se destacó no solo por su sabiduría, sino también por su fe inquebrantable en Dios. Desde joven, mostró una determinación inusual de vivir de acuerdo con los preceptos de su fe, incluso en un entorno tan hostil como la corte babilónica. Su integridad era notable, y esto rápidamente llamó la atención de sus superiores. En el palacio, Daniel y sus amigos fueron sometidos a un régimen riguroso de entrenamiento para servir al rey.
Sin embargo, Daniel decidió que no se contaminaría con los alimentos y vinos ofrecidos por la corte, pidiendo permiso para consumir solo vegetales y agua. Este acto de fe y autocontrol no pasó desapercibido. Dios honró la decisión de Daniel, y él y sus amigos se volvieron más saludables y robustos que los otros jóvenes que comían de la mesa del rey. La devoción de Daniel no se limitaba solo a su dieta. Era un hombre de oración constante, que buscaba a Dios fervientemente 3 veces al día. Su vida de oración era una roca sólida en medio de las tormentas de la vida en Babilonia. Y fue esa fe constante e inquebrantable la que le dio la fuerza para enfrentar los desafíos que vendrían. Dios concedió a Daniel el don de interpretar sueños y visiones, un don que lo colocaría en el centro de eventos grandiosos y revelaciones divinas. Daniel interpretó sueños proféticos que desvelaban el futuro de los reinos, ganando reconocimiento y respeto tanto del rey como de sus contemporáneos. Sin embargo, con grandes dones vienen grandes responsabilidades. Un día, Daniel recibió una visión perturbadora sobre el futuro de su pueblo. La visión era tan intensa y llena de simbolismos que dejó a Daniel abatido y en busca de entendimiento. Sintiendo el peso de esta revelación, sabía que necesitaba una claridad divina mayor. Fue entonces cuando decidió que, además de sus oraciones diarias, era necesario un ayuno profundo y sincero. Daniel se preparó para un ayuno riguroso. Durante este periodo, se abstendría de alimentos sabrosos, carne y vino, manteniendo una dieta simple y humilde. Su propósito era claro: buscar el rostro de Dios, entender los misterios revelados e interceder por el futuro de su pueblo. Este ayuno sería un acto de entrega total, una demostración de su confianza y dependencia de Dios en medio de las adversidades. Cierta noche, mientras Daniel estaba en profunda meditación y oración, una visión grandiosa y aterradora se le presentó. Vio un gran conflicto, lleno de imágenes simbólicas y seres sobrenaturales que representaban eventos futuros. La visión era tan intensa que dejó a Daniel sin fuerzas, perturbado y perplejo sobre su significado. En la visión, Daniel vio 4 grandes animales saliendo del mar, cada uno diferente del otro, simbolizando reinos poderosos que se levantarían en la tierra. El primero era como un león con alas de águila, el segundo, semejante a un oso, levantado de un lado con 3 costillas en la boca, el tercero era como un leopardo con 4 alas de pájaro y 4 cabezas, y el cuarto, un animal terrible y espantoso, con dientes de hierro y 10 cuernos, aplastando todo a su paso. Mientras observaba, otro cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos, derribando 3 de ellos. Este pequeño cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que profería grandes cosas. La visión continuó con la entrada del anciano de días, Dios, que se sentó en un trono de fuego, estableciendo juicio contra los reinos de la tierra. Se le mostró el juicio final y la victoria del pueblo santo del Altísimo sobre todos los reinos. Daniel quedó profundamente afectado por la visión. Sabía que estas imágenes simbólicas representaban eventos futuros de gran importancia, no solo para Babilonia, sino para su propio pueblo. La gravedad y la complejidad de la visión lo dejaron perturbado, y buscó comprender qué significaba todo eso. Al despertar, Daniel sintió una pesada responsabilidad sobre sus hombros. Necesitaba entender e interpretar esta visión, no solo para sí mismo, sino para poder guiar y preparar a su pueblo para los eventos venideros. La necesidad de claridad y orientación divina era urgente, y fue eso lo que lo llevó a decidir que necesitaba hacer algo más profundo que solo orar. Daniel decidió que ayunaría y oraría intensamente, buscando la sabiduría y la revelación de Dios. Sabía que el ayuno era una poderosa herramienta espiritual para obtener una conexión más íntima con el Creador y para recibir revelaciones profundas. Con el corazón pesado por la visión y la mente enfocada en la búsqueda de respuestas, Daniel se preparó para iniciar un ayuno que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de su pueblo. Con la visión aún fresca en su mente y el peso de su responsabilidad apretando su corazón, Daniel tomó una decisión firme. Sabía que necesitaba buscar a Dios de una manera más intensa y dedicada. Necesitaba claridad, orientación y fuerza para entender y enfrentar los eventos revelados en la visión. Fue entonces cuando Daniel decidió ayunar. Daniel escogió un ayuno riguroso y significativo. Se abstendría de alimentos sabrosos, carne y vino,
y se dedicaría a una dieta simple de vegetales y agua. Este tipo de ayuno era una demostración de su humildad y dependencia total de Dios. Daniel no buscaba comodidad física, sino un profundo renacimiento espiritual. Preparó su espíritu para esta jornada, sabiendo que el ayuno no era solo una práctica física, sino un acto espiritual que requería enfoque, disciplina y oración constante. Daniel quería asegurarse de que su corazón y mente estuvieran completamente volcados hacia Dios durante este periodo. Sabía que el ayuno tenía el poder de purificar el alma y abrir canales de comunicación más profundos con el Creador. Durante este tiempo de preparación, Daniel también compartió su decisión con sus amigos más cercanos, Ananías, Misael y Azarías, quienes también eran hombres de fe. Ellos lo apoyaron en su decisión y se comprometieron a orar por él mientras buscaba la orientación divina a través del ayuno. La comunión con sus amigos era una fuente de fuerza y aliento para Daniel. Con el corazón decidido y el espíritu preparado, Daniel inició su ayuno. Cada día era una nueva oportunidad de acercarse a Dios. Pasaba horas en oración, meditando en las Escrituras y buscando respuestas. No solo se abstenía de comida, se sumergía en una jornada espiritual de introspección y búsqueda de sabiduría divina. Los días pasaron y, a pesar de la simplicidad de su dieta, Daniel sentía una fuerza renovada en su espíritu. Con cada oración, sentía que estaba más cerca de Dios, más en sintonía con la voluntad divina. Estaba confiado de que Dios escucharía sus súplicas y le daría la claridad necesaria para entender la visión perturbadora que había recibido. Daniel entró en su periodo de ayuno con una determinación inquebrantable. Cada amanecer, comenzaba su día en oración, buscando la presencia de Dios con un corazón humilde y contrito. Abría las ventanas de su habitación hacia Jerusalén, su tierra natal, y derramaba su corazón ante el Señor, clamando por sabiduría y comprensión. La dieta de Daniel era simple, compuesta solo de vegetales y agua. Se abstenía de alimentos sabrosos, carne y vino, cualquier cosa que pudiera traer placer físico. Este acto de abstinencia no era solo una renuncia al confort, sino una forma de concentrar su mente y espíritu en las cosas de Dios. Cada comida simple era un recordatorio de su devoción y sacrificio. Durante el día, Daniel continuaba con sus responsabilidades en la corte, pero su corazón y mente permanecían constantemente volcados hacia Dios. Encontraba momentos para retirarse y orar, incluso en medio de sus tareas. Su rutina de oración era rigurosa, 3 veces al día, se arrodillaba y buscaba la presencia divina, pidiendo por entendimiento y claridad. Por la noche, después de cumplir con sus deberes, Daniel dedicaba largas horas a la meditación y lectura de las Escrituras. Revisaba los textos sagrados, buscando pasajes que pudieran iluminar la visión que había recibido. La palabra de Dios era su ancla, ofreciéndole consuelo y dirección en medio de las incertidumbres. Los días se transformaron en semanas, y Daniel persistió en su ayuno con una fe inquebrantable. Cada momento de debilidad física era superado por una fuerza espiritual renovada. Sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones y que, en el momento adecuado, recibiría las respuestas que tanto buscaba. Daniel también experimentaba una profunda introspección durante este periodo. Reflexionaba sobre su vida, su fe y el llamado divino que sentía. El ayuno no era solo una búsqueda de respuestas externas, sino un viaje interno de transformación y renovación espiritual. Finalmente, al completar 3 semanas de ayuno, Daniel se encontraba en un estado de paz espiritual, aunque ansioso por las respuestas divinas. Sentía que estaba a punto de recibir una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de su pueblo. Al final de las 3 semanas de ayuno, algo extraordinario sucedió. Daniel estaba a la orilla del gran río Tigris, reflexionando y orando, cuando de repente, una visión magnífica se presentó ante él. Levantó los ojos y vio a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo era como el topacio, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas llameantes, sus brazos y piernas brillaban como bronce pulido, y su voz resonaba como el sonido de una multitud. Los hombres que estaban con Daniel no vieron la visión, pero un gran temor cayó sobre ellos, haciéndolos huir y esconderse. Daniel quedó solo, temblando, pero permaneció allí, fijando los ojos en la figura celestial.
Su fuerza se drenó completamente, su rostro se volvió pálido, y cayó postrado. Entonces, el hombre celestial habló: Daniel, hombre muy amado, considera cuidadosamente las palabras que voy a decirte y levántate, pues ahora he sido enviado a ti. Con estas palabras, Daniel recuperó un poco de su fuerza y se levantó, todavía tembloroso. El mensajero celestial reveló que había venido desde el primer día en que Daniel comenzó a orar y ayunar, pero enfrentó resistencia espiritual en el camino. El príncipe del reino de Persia se opuso a él durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarle. Ahora, finalmente, estaba allí para darle a Daniel la comprensión de la visión y revelar los eventos futuros. La revelación fue profunda y detallada. El mensajero habló sobre guerras futuras, conflictos entre reinos y el ascenso y caída de gobernantes. También trajo un mensaje de esperanza y redención, afirmando que el pueblo santo de Dios sería rescatado y que la justicia divina prevalecería al final de los tiempos. Daniel quedó asombrado ante las palabras que escuchó. Aunque muchas de las revelaciones eran difíciles y predecían tiempos de gran tribulación, también había una promesa de salvación y victoria final para aquellos que permanecieran fieles a Dios. La visión reforzó la fe de Daniel y le dio la claridad que tanto buscaba. Finalmente, el mensajero celestial tocó a Daniel, fortaleciéndolo una última vez, y dijo: No temas, hombre muy amado. Paz. Sé fuerte ahora, sé fuerte. Con estas palabras, Daniel fue renovado en fuerza y espíritu, agradeciendo a Dios por su respuesta y orientación. La experiencia de Daniel con el ayuno y la visión celestial no solo transformó su vida, sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre los beneficios espirituales del ayuno. A través de esta práctica, Daniel demostró una profunda humildad y una búsqueda sincera de Dios, características esenciales para cualquier persona que desea acercarse a lo divino. El ayuno, cuando se hace con un corazón sincero, purifica el alma y abre un canal de comunicación más directo con Dios. Es un acto de sacrificio y devoción que muestra nuestra dependencia total del Creador. Daniel, al abstenerse de alimentos sabrosos y dedicar su tiempo a la oración, se estaba vaciando de sí mismo para ser llenado por la presencia divina. Además, el ayuno fortalece el espíritu y nos prepara para enfrentar desafíos espirituales. Durante su ayuno, Daniel no solo buscó respuestas, sino que también se preparó para las batallas espirituales que enfrentaría. El relato del ángel que fue impedido por el príncipe de Persia antes de alcanzar a Daniel ilustra la intensidad de estas batallas. La persistencia de Daniel en oración y ayuno fue crucial para que él recibiera la ayuda divina. Otro beneficio del ayuno es la claridad espiritual que proporciona. A través del ayuno, Daniel recibió revelaciones detalladas sobre el futuro de su pueblo y los planes de Dios. Este nivel de claridad y entendimiento se alcanza a menudo cuando nos alejamos de las distracciones mundanas y nos concentramos plenamente en Dios. La historia de Daniel también nos enseña que el ayuno debe ir acompañado de una vida de oración constante y fervorosa. La disciplina de Daniel al orar 3 veces al día, incluso en medio de sus responsabilidades en la corte babilónica, destaca la importancia de la oración continua como complemento al ayuno. El ayuno sin oración es simplemente una abstinencia física, pero cuando se combina con la oración, se convierte en una poderosa práctica espiritual. Finalmente, el ayuno es una forma de demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Daniel ayunó con la convicción de que Dios escucharía sus súplicas y respondería. Esta fe inquebrantable fue recompensada con una visitación celestial y revelaciones profundas. El ayuno, por lo tanto, es un acto de fe que nos coloca en una posición de esperar y confiar en las respuestas de Dios. Mientras reflexionamos sobre los beneficios espirituales del ayuno, es igualmente importante comprender lo que no debe hacerse durante este periodo sagrado. Daniel, en su sabiduría y devoción, ejemplifica la manera correcta de ayunar, pero la Biblia también nos advierte sobre actitudes y comportamientos que debemos evitar. En primer lugar, el ayuno nunca debe realizarse con el objetivo de impresionar a los demás o ganar reconocimiento. Jesús, en su Sermón del Monte, advirtió contra los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. Él dijo: cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 16-18. El ayuno debe ser un acto íntimo y personal de devoción a Dios, no una exhibición pública de religiosidad. Además, el ayuno no debe usarse como una forma de manipular o coaccionar a Dios para que responda a nuestras oraciones de la manera que deseamos. Ayunar con un corazón lleno de expectativas egoístas o tratando de negociar con Dios desvirtúa el verdadero propósito del ayuno. El ayuno debe ser un acto de sumisión y humildad, reconociendo que Dios es soberano y que sus respuestas vendrán conforme a su voluntad perfecta. Otra actitud a evitar durante el ayuno es la práctica de mantenerse en actividades pecaminosas o actitudes de desobediencia. El ayuno, por definición, es una forma de purificación y búsqueda de santidad. Mantener hábitos o comportamientos contrarios a la voluntad de Dios anula el propósito del ayuno. Isaías 58, 3-4 destaca este punto. ¿Por qué hemos ayunado, dicen ellos, y tú no lo ves? ¿Por qué hemos afligido nuestras almas, y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que ayunáis para contiendas y debates, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para hacer oír vuestra voz en lo alto. Finalmente, el ayuno debe ser acompañado por una actitud de verdadera búsqueda y arrepentimiento. Simplemente abstenerse de alimentos sin buscar a Dios en oración y meditación no resulta en los beneficios espirituales deseados. El ayuno es un tiempo para introspección, para confesar pecados y para pedir orientación y fuerza para vivir una vida que agrade a Dios. Al seguir estos principios y evitar estos errores comunes, podemos ayunar de manera que honre a Dios y nos acerque a su presencia. Daniel, con su sinceridad, humildad y dedicación, nos muestra el camino correcto, y su historia permanece como un ejemplo poderoso de cómo el ayuno puede atraer la atención de Dios y traer grandes revelaciones. Con el corazón lleno de gratitud y una comprensión renovada, Daniel concluyó su ayuno. La respuesta divina que recibió le trajo no solo claridad sobre las visiones, sino también una profunda sensación de paz y certeza de que Dios estaba en control de todo. Sabía que, independientemente de las tribulaciones futuras, el pueblo de Dios sería protegido y guiado por el Creador. La historia de Daniel nos enseña que el ayuno es una práctica espiritual poderosa que, cuando se realiza con sinceridad y humildad, atrae la atención de Dios. El ayuno nos permite vaciarnos de nuestras preocupaciones mundanas y llenarnos de la presencia divina, buscando respuestas y fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. A través del ayuno, demostramos nuestra dependencia de Dios y nuestra disposición para escuchar su voz y seguir su voluntad. Daniel nos mostró la importancia de una vida de oración constante, de humildad ante Dios y de perseverancia en las prácticas espirituales. Su ejemplo nos anima a buscar una relación más profunda con Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre y tribulación. El ayuno, como parte de esa búsqueda, es una herramienta valiosa para fortalecer nuestra fe y alinearnos con los propósitos divinos. Al reflexionar sobre la jornada de Daniel, recordamos que Dios honra a aquellos que lo buscan con un corazón puro y sincero. No solo respondió a las oraciones de Daniel, sino que también le dio visiones que moldearían la comprensión del futuro para muchas generaciones. Esto nos muestra que, cuando ayunamos y oramos, podemos esperar grandes cosas de Dios, sabiendo que Él es fiel para guiarnos y revelarnos sus planes. Finalmente, el mensaje de esperanza y fe que permea la historia de Daniel es un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en Dios. Él siempre está presente, listo para escuchar nuestras súplicas y responder de maneras que exceden nuestras expectativas. El ayuno es un camino hacia esa intimidad con lo divino, una invitación a profundizar nuestra relación con el Creador y vivir de acuerdo con su voluntad.